Saludos, mi nombre es Rafael Pérez Batista, soy estudiante del ITLA y este es un video para hacer la práctica titulada Obtener el control de una máquina víctima utilizando el troyano NJRAT con el maestro Diógenes Jiménez con la materia Hacker Ético 2. Bien, lo primero que debemos hacer es ver la IP de cada máquina, ipconfig. Esta, como pueden ver, es la 130 y ipconfig. Esta es la 132. Entonces vamos a lanzar un ping a la 130. Como pueden ver, el ping se manda de manera correcta. Y aquí vamos a lanzar un ping a la 132. Y como pueden ver aquí, también se manda de manera correcta. Bien, lo primero que debemos hacer, según el libro, es acceder a donde vamos a crear el troyano. Debemos ejecutarlo como administrador. From anyway, ahí se está ejecutando. Ahí lo vamos a ejecutar. Y esta es la pantalla que nos brinda. Le damos a Start y ya aquí estamos dentro de donde vamos a crear el troyano. Bien, entonces lo siguiente que debemos hacer es ir a Builder, aquí, esperamos que abra, cerrarlo para abrirlo nuevamente, Builder, y aquí en Host DNS debemos poner la IP de mi máquina atacante y debemos eh, cliquear estas opciones que dice Copy Startup y Register Startup. Entonces le damos a agregar y le damos a build. Entonces, en mi caso, yo la voy a guardar en una carpeta que yo tengo compartida con la máquina víctima y le voy a poner de nombre Mario. Como ya se creó aquí, que nos dice que se logrado y que se guardó en la carpeta compartida con el nombre Mario.exe. Le damos OK. Luego nos dirigimos a mi máquina víctima y accedemos a la carpeta compartida, que es esta. Entonces, esto lo copiamos aquí y lo ejecutamos como administrador. Bien, al ejecutarlo, si nos dirigimos a mi máquina atacante, déjenme volver a ejecutar. Y aquí, perdón, discúlpame, no había que ejecutarlo como administrador, solamente había que darle doble clic. Ahí en esa partecita me confundí. Entonces, si nos dirigimos aquí, como vemos, nos brinda la información de mi máquina víctima. Volver a abrir aquí, Taller Options. Discúlpeme que se me cerró. Entonces volvemos aquí en la carpeta compartida, ejecutamos y aquí volvemos nuevamente. Se frizó y se cerró. Y aquí, como podemos ver, nos establece una sesión en mi máquina víctima, como pueden verlo aquí. Nos dice la IP de mi máquina víctima, que es la 132, como dijimos anteriormente. Bien, lo primero que debemos hacer es dirigirnos, vamos a crear un archivo aquí para que ustedes vean que se llame Mario. Y si nos dirigimos aquí, lo primero que nos dice la práctica es que debemos dirigirnos a Computer y a File Manager. Cuando cargue, eh, para ver que estamos dentro de mi, de mi máquina víctima, como podemos ver, se encuentra la carpeta que creamos anteriormente llamada Mario.
Y lo que nos dice la práctica es que debemos ir a la carpeta que se llama Program Data y verificar que aquí tenemos toda la data del programa de Windows. Y con un clic derecho, como podemos ver, nos da la opción que podemos refrescar, correr, eliminar, editar, renombrar, copiar, cortar, pegar, eh, cargar, descargar, crear un nuevo archivo. También podemos crear una nueva carpeta, abrir descargas, crear un RAR y también descomprimir. Bien, luego de que sabemos todo esto, lo que nos dice la práctica es que debemos dirigirnos a mi Process Manager. Entonces está aquí en Computer y como podemos ver aquí, Process, aquí está, Process Manager. Process Manager, disculpen. Vamos aquí, Computer, aquí en Tax Manager, disculpen. Y como podemos ver, nos está detallando todos los procesos que están abiertos en mi computadora. Y si vemos aquí, está corriendo el troyano que habíamos, que le inyectamos a la víctima. Entonces, si nos dirigimos aquí, vemos que tenemos el Explorer abierto, como pueden verlo aquí. Y para comprobar que podemos matar procesos, aquí en los procesos nos dice que podemos reiniciar el proceso, podemos suspenderlo o podemos matarlo. Si damos aquí y nos dirigimos aquí, como podemos ver, se ha cerrado el proceso de, del Explorer, como podemos verlo aquí. Ok. Luego lo que nos dice es que nos dirijamos a Connection. Vamos aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Connection. Y aquí podemos ver todos los puertos y las IP a las que está conectado mi máquina víctima. Y como podemos ver aquí, estas son las sesiones por las cuales estamos nosotros conectados. Como podemos ver aquí, está conectado en el puerto 443, 5552, no, perdón, aquí en el 445, en el 139, y están corriendo esos procesos del Explorer, aquí, y como podemos ver, nos dice la IP y los puertos. Ponerlo grande. Aquí, ok. Y aquí podemos matar la conexión. Esos son los servicios. De momento no voy a matar ninguna conexión porque en la práctica solo nos pide que mostremos. Bien. Lo siguiente es que debemos entrar a los registros y como podemos ver aquí están todos los registros de mi máquina víctima. Nos dice que debemos entrar a donde dice local machine, aquí, entrar al que se llama software, eh, y a cualquiera de estos. Y aquí están todos los registros, como pueden verlo aquí. Doble clic. Aquí están todos los registros. Entonces, como podemos ver aquí, como anteriormente, como la práctica dice, solo aquí debemos mostrar y podemos refrescarlo, podemos crear un nuevo valor, editarlo o borrarlo. En este caso no voy a borrar nada porque la práctica solo nos dice que mostremos. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es ir aquí al desktop, dirigirnos al CMD, a la shell, y poner un ipconfig, perdón, ipconfig, ipconfig. Y como podemos ver aquí, nos detalla toda la información de conexión de nuestra máquina víctima.
Si nos dirigimos aquí, podemos ver el hostname, que es Mario 2, y para ver que sí estamos dentro de mi máquina víctima, solo basta con un ipconfig. Y como podemos ver aquí, nos lista la IP de mi máquina víctima, que es la 192.168.152.132, que fue la que vimos anteriormente aquí, de entrársela. Mírenla aquí. 192, 168, 152.132. Esto nos confirma nuevamente que sí estamos dentro de mi máquina víctima. Bien, lo siguiente que nos dice es que debemos dirigirnos al room file, que es aquí, y aquí lo que podemos hacer es poner a correr script en mi máquina víctima. Como yo no tengo script y la práctica solamente nos dice que mostremos la función, pues aquí se las muestro. Aquí donde podemos escribir el script para que se corra en mi máquina víctima. Luego lo siguiente que nos dice es que debemos ingresar aquí al remote desktop y como podemos ver aquí, podemos ver la pantalla de mi máquina víctima. Si nos dirigimos aquí, podemos ver que se lista lo mismo. Podemos confirmarlo con que aquí está blanco, la IP confirmada de mi máquina víctima, y aquí se puede ver. Lo voy a quitar y aquí se quitó, como pueden ver. Luego, lo siguiente que nos dice es que, voy a ponerlo chiquito, que podemos manejar el mouse aquí. Aceptamos esto, o sea, cliqueamos aquí y como podemos ver aquí, podemos manejar el mouse de mi máquina víctima y aquí podemos manejar el teclado, que esto lo vamos a confirmar poniendo otro ipconfig. Déjame bajar aquí, se me hace un poco difícil porque la pantalla debe ponerle ajá, aquí. Como podemos ver, estamos escribiendo y vamos a poner un ipconfig desde este lado y como podemos ver, se listó de manera correcta. Bien, entonces lo siguiente que nos dice es que debemos acceder a la parte remote desktop debajo. Aquí podemos activar el micrófono para escuchar todo lo que se está hablando desde la máquina víctima. Le damos aquí y como pueden ver, aquí se activa el micrófono. No sé si se está escuchando. Pero sí, aquí debería yo escucharme doble. Pero como estoy grabando con OBS, tal vez no se escuche. Lo pausamos. Entonces, sí. Entonces, lo siguiente también que podemos hacer es encender la cámara desde de mi máquina víctima, pero como estamos en vuelvo y reitero, en una máquina virtual, tal vez no funcione. Bien, lo siguiente que nos dice es que debemos crear un archivo. Eh, en este caso, yo lo voy a crear en New. Voy a crear un archivo de texto que se llame contraseña y le voy a poner 3030 1210 y lo vamos a guardar. Save. Nos dirigimos a mi máquina atacante y en Keylogger, como podemos ver aquí, nos lista todo lo que hemos escrito, todo lo que ha logrado capturar en el teclado. Como pueden verlo aquí, nos dice que se creó un archivo con el nombre contraseña y se escribió 3030 1210. Bien, lo siguiente que nos dice, bueno, aquí no los lista, como podemos ver, aquí no los lista. Lo siguiente que debemos hacer es dirigirnos aquí y buscar room, fluid, la carpeta donde dice Open Chat. No la estoy mírenlo aquí, Open Chat. Entonces, yes, y le voy a poner aquí, deja, te estoy hackeando, dame dinero,
dame dinero y te dejo en paz. Y como podemos ver aquí, podemos hablar y nos lista lo que, ver aquí la víctima. Entonces le doy, te estoy hackeando, dame dinero y te dejo en paz. Mírenlo aquí, ¿sabe? O sea, podemos mandarle mensaje a la víctima para, esto sirve para informarle que le estamos hackeando y que nos dé dinero o para, simplemente para eh, plantar terror psicológico a la víctima. Bien, lo siguiente que nos dice luego es que eh, esto es lo último que nos pide, pero luego nos dice que debemos, que apagando la máquina víctima y volviéndola a encender, nos debería dejar, o sea, cuando encienda la máquina, debería listarse, debería correr, perdón, el troyano nuevamente y, o sea, es algo que no se va a quitar de la máquina. Pero yo la voy a encender y la voy a apagar para ver. Pero como estas máquinas de Windows 10, al apagarla y encenderla nuevamente, encienden con el monitoreo en tiempo real, tal vez no pueda mostrárselo, pero vamos a hacer el intento. Voy a pausar el video, la voy a apagar y voy a volver a poner el video cuando se haya encendido la máquina. Bien, vamos a desbloquear la máquina para ver si empieza a correr el troyano nuevamente. Como dije, no estoy seguro porque como el Windows 10 enciende con el monitoreo en tiempo real, aunque lo apagues, vuelve y enciende de manera automática cuando reinicias o apagas y prendes la máquina. Tal vez no vuelva a correr. Déjenme chequear. Déjenme chequear. Y como pueden ver aquí, lo mismo que le dije, como el monitoreo en tiempo real de mi Windows 10 encendió cuando reinicié la máquina, cuando la apagué y la encendí nuevamente, no sigue corriendo el troyano. Pues les voy a enseñar que enciende de manera automática el monitoreo en tiempo real cuando apago y prendo la máquina. Como pueden verlo aquí, Real Time Protection enciende de manera automática y esto elimina el troyano. Bien, sin más nada que mostrar, nos vemos en un siguiente video.